mi nombre es Andrea Hernández y voy a hablar sobre el referendo aprobatorio, tanto nacional como territorial. Hola, mi nombre es Ángela Jaramillo y hablaré sobre el referendo derogatorio nacional y territorial. El referendo aprobatorio nacional es un mecanismo de democracia directa que tiene como objetivo permitir que los ciudadanos colombianos aprueben o rechacen directamente un proyecto de acto legislativo, una ley o una reforma constitucional que aún no ha sido adoptada por el Congreso y se aplica a nivel nacional, es decir, en todo el país. Este referendo es convocado por el gobierno. El proyecto de acto legislativo o ley que se somete al referendo debe ser presentado y aprobado por una ley del Congreso y aparte ya la Corte Constitucional revisa la ley para controlar los posibles vicios de trámite. Y en este pueden votar todos los ciudadanos que hagan parte del censo electoral. Para poder llevar a cabo este referendo es necesario que cumplamos con 4 requisitos, los cuales son: el primero, la aprobación por el Congreso, es decir, el proyecto de referendo debe ser aprobado por una ley que cuente con el visto bueno de la mitad más uno de todos los miembros del Congreso. El segundo punto es la revisión constitucional. Queremos decir que la ley aprobada por el Congreso debe ser revisada por la Corte Constitucional, que verifica que no haya vicios de trámite. El tercer punto es la convocatoria del gobierno. Es decir, si la Corte Constitucional aprueba la ley, el gobierno está facultado para poder convocar al referendo. Y por último punto, tenemos la participación ciudadana, que es para que el referendo sea aprobado, es necesario que la opción del sí obtenga más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de los ciudadanos del censo electoral. Un ejemplo de un referendo aprobatorio nacional en Colombia es el plebiscito por la paz que ocurrió el 2 de octubre del 2016. En este caso, los ciudadanos colombianos votaron para decidir sobre la aprobación o el rechazo del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Y este acuerdo buscaba poner fin a más de 50 años de conflicto armado en el país. El referendo aprobatorio territorial es un mecanismo de democracia a nivel departamental, municipal o distrital que permite someter a votación proyectos de ordenanzas, acuerdos o resoluciones de iniciativa popular que no han sido adoptados por la asamblea correspondiente. En este proceso, los ciudadanos tienen la capacidad de aprobar o rechazar dichas propuestas, limitando su aplicación a una sola región y otorgando un mayor poder de decisión a nivel local. Este referendo lo puede convocar un ciudadano o una autoridad pública y todos los ciudadanos de la entidad territorial correspondiente pueden votar. Para poder llevar a cabo este referendo necesitamos cumplir con 4 requisitos, los cuales son: el primero es la iniciativa ciudadana, donde debe presentarse una iniciativa por parte de la ciudadanía, partidos políticos o el mismo gobierno. El segundo es la recolección de firmas, donde se debe recolectar un mínimo del 5% del censo electoral para poder validar la iniciativa y poder convocar el referendo. El tercer punto es la aprobación de la pregunta. Una vez validada la iniciativa, se aprueba la pregunta que será sometida al referendo. Y por último es la campaña electoral, en donde se procede a informarle a los ciudadanos sobre el referendo. El 1 de diciembre de 1957, en el departamento de Córdoba, en Colombia, se llevó a cabo un referendo aprobatorio territorial en el cual los ciudadanos del departamento de Córdoba decidieron mediante votación separarse del departamento de Bolívar para formar su propia entidad territorial. Este evento tuvo lugar tras un golpe de Estado en mayo del mismo año. El referendo resultó exitoso con un respaldo del 95% de los votantes y vale la pena destacar que este fue el primer proceso electoral en el que las mujeres ejercieron su derecho al voto en Colombia. Un referendo derogatorio es un proceso en el que se somete a decisión del pueblo la posibilidad de revocar o dejar vigente un acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo municipal o una resolución local. Este proceso solo puede ser iniciado por el pueblo y tiene como objetivo permitir que la ciudadanía decida directamente sobre la derogación de una norma aprobada por el Congreso de la República, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal. Este trámite comienza con una solicitud, donde mínimo el 10% del censo electoral nacional podrá solicitar el llamamiento a referendo. La solicitud deberá presentarse ante el correspondiente registrador del Estado Civil y deberá ir acompañada del proyecto de la norma que se pretende derogar y de las firmas de los ciudadanos que apoyan el referendo.
El presidente deberá convocar el referendo dentro de los 3 meses siguientes al recibo de la certificación, y el referendo deberá celebrarse el primer domingo de marzo siguiente a la convocatoria. Para que el referendo sea aprobado, deberá obtener el voto afirmativo de más de la mitad de los votantes participantes y que este número supere la cuarta parte del total de ciudadanos que conforman el censo electoral. Un caso claro de un referendo derogatorio nacional en Colombia fue el referendo reeleccionista en 2010. Este referendo buscaba permitir la reelección del presidente Álvaro Uribe para un tercer mandato, pero fue rechazado por los votantes colombianos. Un referendo derogatorio territorial es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los habitantes de una región decidir sobre la anulación de una norma jurídica local previamente aprobada. Este referendo puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del censo electoral, según el ámbito territorial. Este trámite comienza con una solicitud, donde un número de ciudadanos no inferior al 10% del censo electoral del municipio, distrito o localidad, según el caso, podrá solicitar al registrador del Estado Civil la convocatoria de un referendo para la derogatoria de todo o parte de leyes, ordenanzas, acuerdos o resoluciones locales. Los promotores deberán presentar la solicitud ante el correspondiente registrador del Estado Civil, adjuntando el proyecto de la norma que se pretende derogar, debidamente apoyado por las firmas de los ciudadanos no inferiores al 10% del censo electoral del municipio, distrito o localidad. El registrador del Estado Civil verificará las firmas y, si son correctas, procederá a notificar al presidente, al gobernador o al alcalde, según el caso, para que proceda a convocar el referendo, y este será convocado dentro de los 6 meses siguientes. Para la aprobación del referendo derogatorio se requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los votos válidos emitidos y que este número supere la cuarta parte del total de ciudadanos que conforman el censo electoral. Si el referendo derogatorio no es aprobado, no podrá solicitarse nuevamente sobre la misma materia hasta tanto no hayan transcurrido 2 años. Un caso conocido de referendo derogatorio a nivel territorial fue el intento de derogar el Acuerdo 012 de 2000 en Barranquilla. Este acuerdo extendía la concesión a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo por otros 20 años. En respuesta a esto, se inició un movimiento ciudadano que buscaba la derogatoria del acuerdo mediante un referendo derogatorio.